Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading y hoy estamos aquí para cambiar las reglas del trading. ¿Y cómo vamos a cambiar las reglas del trading? Pues muy simple, yo soy trader cuantitativo, baso mi trading en el estudio de las estrategias de los sistemas de trading en el pasado y no por unos cuantos centenares de eventos, no, backtestings de más de 10.000 eventos para ver la solidez que tiene una estrategia. Y haciendo eso se puede optimizar, puedes ver, a ver, este comportamiento, cómo funciona, y te das cuenta que algunos principios del trading pues no son válidos. Y hoy vamos precisamente a centrarnos en 3 de ellos y vamos a refutarlos y después os enseñaré una estrategia perfecta que justamente trabaja refutando muchos de estos principios y funciona muy bien incumpliendo lo que dicen muchos libros sobre trading. Si queréis que os mande saludos podéis aprovechar el chat en directo y también aprovecho para presentaros los patrocinadores del canal rápidamente. Uno es AAAFX, es el broker que utilizo. ¿Y por qué utilizo AAAFX? Pues vamos a traducir rápidamente la página, porque tiene las comisiones súper bajas, además te permite apalancamiento hasta 500 y el tema depósitos, retiros son gratis, son fáciles, son rápidos y es un broker muy bien regulado que te ofrece una seguridad. Y si queréis abrir una demo la podéis abrir totalmente gratis en el link que os dejo en el chat. También lo tendréis en pantalla cuando el vídeo quede colgado y en la descripción. Y aparte tienen la famosa plataforma de trading social Zulu Trader, que muy posiblemente habéis hablado. El segundo patrocinador del canal es Forex Tester, es un software de simulación y backtesting que es precisamente el que me ha permitido poder testear tantísimos eventos en el pasado y probar por 20 años de data con calidad TIC todas mis estrategias. Os dejo el chat y además tenéis un 10% de descuento con el cupón código FT5. Os dejo tanto en el chat como también en pantalla en la descripción el link del simulador que utilizo para testear y optimizar estrategias en el pasado. Así que vamos a empezar, pero no sin antes, déjame un buen like, que yo te estoy haciendo un directo totalmente gratis, te estoy enseñando contenido de valor gratis, pues lo único que te pido a cambio es que le des un like para que el vídeo posicione y ayudarme con ese pequeño gesto. Así que bienvenidos al directo de Código Trading, ¡empecemos! Muy bien, vamos a ver qué saludáis por ahí. Merca ha dicho a Shea, que ha sido el primero, el más puntual en llegar, incluso antes que yo. También tenemos índices sintéticos, muy buenos días, saludos desde Colombia, bienvenidos. Mauricio, que nos dice buenas tardes desde Gran Canaria. Tenemos a Juanma, también desde las Islas Canarias, en este caso desde Lanzarote, por eso dice buenas tardes desde Lanzarote vecino. Pues sí que estáis una isla al lado de la otra. Nuria, hola a todos, estamos a punto de parar para un buen rato con Dave. Muy bien, me alegro que lo recuerdes agradablemente los directos junto a mí. Yo también pues deseo pasármelo bien, hacer un directo educativo, pero también lo máximo de entretenido y que sea entendible para todos. Tenemos a Matías desde Argentina, Marcos desde Paysandú, Uruguay, bienvenido. También a Álvaro, cordial saludo desde Colombia. Tenemos a Fernando que nos saluda desde Mataró, Barcelona, este es vecino mío, pues también estamos cerquita, no estoy en Mataró, pero estoy cerca. Edu, está como logueada tu imagen sobre el audio. Sí, ya me sale otra vez un error en buffer, pero si lo cambio me lo peta todo, así que sí, se quedan como fotos. El otro día se perdió, sobre todo paciencia. Si hago un cambio y de repente os sale que ya no hay transmisión, un segundo, permitir, y vamos a ver si ahora funciona mejor. Vale, ahora
ahora se arreglará. Un segundo, no sé si ya me veis. Vamos a ver si ahora ya es un poco más fluido. Sí, veo que sí, la imagen mejoró. Muy bien, pues estábamos en... ¿Dónde me había quedado? Aquí, con Edu, gracias por avisar. Brian, saludos desde Perú, brother, dice, pues bienvenido, Brian. A Edu, desde Argentina, bienvenido. También Cortafuegos, buenos días desde La Rioja, bienvenido, Cortafuegos. Luther, dice, buenas tardes. Urigae, se traba el stream, sí, a ver si ahora ya la cosa ha mejorado. Edu ya dice que mejor. Rimi, sí, ya te escuchamos, ahora se ve mejor. Perfecto. Pues ha mejorado, lo voy a investigar mejor porque antes tenía una configuración que siempre iba bien y da un poco de rabia que ahora falle. Bien, vamos a explicar primeramente los 3 puntos que vamos a cambiar las reglas del trading y el por qué los vamos a cambiar, y después os voy a explicar una estrategia perfecta que funciona súper bien saltándose algunas de estas reglas del trading. Y sí, Urigase también dice que se ve mejor. Pues vamos allá. Comparto pantalla, pero la voy a poner en blanco. El primero de los puntos, los ratios grandes. O sea, se nos explica que la única manera de realmente ganar es, por ejemplo, que en un gráfico entremos... Bueno, ahora, un segundo. Entremos, por ejemplo, aquí al rebotar en este punto y tracemos un gran ratio. Por ejemplo, entramos con un stop loss aquí bien pegado, después la entrada en este punto y finalmente nos dicen que un TP con un buen ratio, ¿no? Pues aquí pongamos que hay 4 Rs. ¿Qué significa un ratio de 4 R? Significa que la distancia del TP es 4 veces más lejos que el stop, de tal manera que ya lo veis visualmente, que esta distancia de aquí es mayor entre el punto que entramos y el objetivo de beneficio que esta distancia de aquí, que es menor. De tal manera que, por ejemplo, aquí perdiendo, si se va en contra 10, en caso de saltar el stop, tenemos un potencial de ganar 40. Y se nos cuenta en muchos libros que la única manera de ganar es tener un ratio grande, y después uno se pone a investigar, empieza a hacer trading cuantitativo, pide programar un comportamiento concreto del precio a un trader pues algorítmico que sepa programación, y entonces, como las trampas por ejemplo, entonces se da cuenta que después de optimizar mucho, pues tenemos un punto que sería 0 de ratio, la R, y tenemos el 1, el 2, el 3, 4, y así 5, 6, ¿no? Y va siguiendo, 7, 8, 9, 10 y continúa. Y después hay los ratios al revés. Esto sería, si vamos al 1, 1, pues el stop y el TP están a la misma distancia. Y después ya tendríamos los ratios en zona negativa, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. Entonces uno hace un backtest de un comportamiento y cuando optimiza, que es decir, vale, en ese comportamiento, ¿dónde gano más? Y ve que, por ejemplo, yendo a 2R, pues gana 10.000 al cabo de 10 años. Pero que yendo a 4Rs gana 50.000, o sea que gana más. Y ahí acaba sacando un gráfico de rentabilidad que le acaba dando algo parecido a esto, al menos es lo que a mí me dio. Ahí veo que puse un 10 y esto es un 11, pero me acabó dando una cosa de este estilo. Entonces, ¿cómo se lee esto? Pues se lee de la siguiente manera. Me dice que en la zona de 9-10R hay un buen beneficio, pero también en la zona de 5R, 5, 4, 6, por esa zona, vuelve a haber
un buen beneficio. Y también en un ratio contrario sobre 2, 3 Rs, el 1 no, o sea, esto sería un poco más así. En 2, 3 Rs hay un buen beneficio. De tal manera, y por aquí son zonas donde uno pierde dinero. Así que uno se da cuenta que eso de ir siempre a ratios grandes que dicen los libros, pues no tiene por qué, porque al hacer un backtest, que es el enfoque más científico que hay en el trading, se acaba dando cuenta que el primer principio de buscar grandes ratios, arriesgar, cortar las pérdidas rápido y dejar correr los beneficios, esa típica frase, pues dice sí, eso funciona, aquí con ratios muy grandes, aquí con ratios medios, y aquí con ratios al revés. Aquí diríamos que arriesgando 10 podemos ganar solo 5, y aquí arriesgando 10 solo ganamos 3,3. Así que uno se da cuenta que no es verdad que solo se pueda ganar con un gran ratio. Y aquí viene pues lo que es el primer punto, que uno se da cuenta pues que las cosas no acaban de ser como le habían contado, y no por intuición, porque yo creo, porque yo he testeado unos cuantos eventos, no, con miles de eventos en el pasado, más de 10.000 eventos de un comportamiento del precio, y se puede ganar tanto con un ratio grande como con un ratio negativo. Hay unos puntos, ya os digo, eso de la zona de -2 o -3 como un ratio 0,3, 0,5 R, el ratio sobre 5 Rs y el ratio sobre 10, 9 Rs, también incluso hasta 11 estaba muy bien. En cualquier de esos puntos el comportamiento es bueno, ahí ya dependerá de la psicología de cada uno, con qué se adapta mejor. Vale, veo que no os quejáis por el tema técnico, que ahora parece que funciona todo. Y vamos a proseguir. Más cosas. Os voy a enseñar una estrategia en la parte final, ya os lo he dicho, justamente de que tendrá un ratio negativo, y es una estrategia que a mí me gusta muchísimo. Y no me gusta porque me sienta a gusto trabajando, sino porque se gana. Una estrategia que funciona muy bien. Por cierto, desde Código Trading no recomendamos no incentivamos a la inversión o al trading, ya que cualquier inversión, cualquier operativa que uno ejecute puede suponer grandes pérdidas, y se tiene que ir con mucho cuidado, estar muy bien asesorado y saber lo que uno hace. El segundo principio que no es verdad, o que no es exactamente así, es lo de diversifica mucho. Típico de la economía, tú diversifica mucho y ganarás. Pues no. Si uno diversifica mucho en productos malos, va a perder. Entonces, ¿qué es mejor? Si yo tengo 100 inversiones posibles, ¿invertir en las 4 mejores o invertir en las 40 mejores? Pues después de mucho estudio, pero estudio meticuloso, estadístico, matemático, con enfoque científico, te das cuenta que si tú operas los 4 mejores sistemas, o en los 4 mejores fondos de inversión, o en los 4 mejores productos para largo plazo, lo que sea, siempre es mejor 4 que 40. ¿Por qué? Porque en los 4 mejores estás eligiendo precisamente los 4 mejores. ¿Qué me refiero? Pues si tenemos en total 100 sistemas, 100 sistemas en total, y nosotros vemos que todos los que están, todos los que están por debajo de aquí, pues no van muy bien, que son exactamente 90, y solamente estos de por aquí, que son 10, sí que van bien, pero de los cuales la mitad de esos 10 no es que sean muy buenos. Lógicamente, si de aquí diversificamos un montón
y nos quedamos con todo esto de aquí que son 40, pues no vamos a ganar, porque tendremos 10 sistemas que ganan, pero tendremos 30 que pierden. En cambio, si lo que hacemos es elegir los 4 tops y descartar todo lo demás, pues da mejor rendimiento. Eso igual en los fondos de inversión. Si uno dice, vale, voy a mirar el ranking de fondos de inversión y voy a invertir en los 40 mejores, pues sí, habrá una diversificación brutal, pero si lo analizas y miras en el pasado, ¿qué hubiera pasado si en lugar de los 40 mejores hubiera cogido los 4 mejores de hace 10 años? Pues se gana mucho más. Entonces ya es una buena diversificación. No se necesita una sobrediversificación porque al final te juega en contra. Esto en todo. Por ejemplo, más temas. Si uno mira trading social, se va a una web de trading social y elige en el top las 40 mejores cuentas, pues muchas van a acabar mal. En cambio, si solo se dedica a las 4, 5, 6 mejores, es una diversificación de mucha más calidad. Entonces, no es mejor cantidad, sino que es mejor calidad. De tal manera que esa frase que si diversificamos mucho ya nunca se pierde, no, pero tampoco se gana, o sí que se pierde. Entonces, es mejor tener algo bueno que un montón de cosas malas. Pasaría lo mismo si emprendemos. ¿Qué es mejor? ¿Tener un par de negocios muy buenos o tener 20 y que sean morralla, que sean negocios bastante malos? Entonces, ¿hay empresarios que diversifican? Sí, como Elon Musk. Elon Musk hace coches eléctricos, se dedica a la exploración espacial, se dedica también pues al estudio del tema de placas solares, baterías solares, también está desarrollando robots, pero si os fijáis, no tiene 100 empresas. Tiene, y es de los que tiene muchos, 6, 7, 8 empresas. La mayoría de empresarios tienen 1, 2, 3, porque saben que es mejor calidad que cantidad. Se volvió a loguear. ¡Oh, qué rabia me da el tema de la calidad! Porque si cambio los ajustes, lo que me pasa es que me acaba dando algún problema. Me lo miraré bien porque si el sonido más o menos va avanzando... Claro, a mí el software me dice que va bien, pero YouTube no. Error, YouTube no recibe suficiente vídeo para garantizar una emisión fluida, se producirá almacenamiento en buffer. No sé por qué, porque solo ocupo 17% de la CPU y el tema internet tengo el máximo que hay en España. Ok, paciencia, que estoy con otra prueba, sigo aquí. Vale. Perfecto. A ver si ahora ya va más fluido, creo que sí. El estado de la emisión es bueno. El estado de emisión es excelente, olé, gracias YouTube. Pues nada, pues si esta configuración va bien, me quedaré con ella. Ahí está bien, perfecto. Vamos al tercer punto y ya nos pondremos con la estrategia. Pero antes de ello, me gustaría muchísimo invitaros a la Academia de Trading, códigotrading.com. Ya sabéis, yo aparte de tener el canal de YouTube y las otras redes sociales, también tengo una academia donde os enseño a invertir en los mercados financieros. Hay un curso totalmente gratuito, que es el que ahora os enseño, en el que podéis forjar los cimientos y está agrupado en 30 video lecciones, formato vídeo, texto, imagen, en distintos módulos de análisis técnico, análisis cuantitativo, psicología del trading, operador, etc. Y en este link que os dejo en el chat, en pantalla, en la descripción, podéis pues aprender a invertir y tener una introducción a los mercados totalmente gratis, solo se requiere el registro. Muy bien, vamos ya a lo que es el tercer punto, y no es otro 22:40 para las marcas de tiempo, que otra de las falacias que no son del todo ciertas, que es que siendo muy buen analista técnico, uno va a ganar
en los mercados. Eso no es así. Hay muy buenos analistas técnicos que te hacen una filosofada brutal en los gráficos, como estos que vemos aquí, te trazan 1000 y un niveles y analizan muy bien, pero son incapaces de operar. Simplemente son buenos analistas. Lo que tenemos que ser es buenos operadores. Y para ser un buen operador, uno no tiene que confiar que el análisis técnico funciona porque sí, porque no funciona. O sea, cuando se da cierto comportamiento del precio, pues hay un porcentaje de veces, que acostumbra a ser un 50-50 o muy cerca, que se va en una dirección y otro 50 en la otra. Es prácticamente aleatorio. La manera de ganar es tener un ratio, una gestión, o sea, lo que hacemos una vez entramos, que esté optimizada y testeada y realmente nos dé un beneficio. ¿Por qué? Porque sí, la mitad de las veces se va para aquí, la mitad para allá, pero ¿hasta qué distancia llega? Con eso podemos jugar con el ratio para cortar cerca las pérdidas, dejar correr ganancias, o justo lo contrario. A lo mejor vemos que las operaciones se van en contra, pero siempre nos dan un pequeño movimiento y solo buscamos captar 10 pips con un stop holgado y una buena gestión. Es otra manera. Entonces, lo de ser buen analista no es así. Por lo tanto, a modo resumen, solo se puede ganar con un gran ratio, se tienen que cortar pérdidas rápido y dejar correr beneficios. Sí, es una manera de ganar, pero no, porque hay otras maneras como un TP cerca con un stop lejos. Segundo, diversifica muchísimo para ganar en tus inversiones. No, es mejor seleccionar pocos productos buenos, de buena calidad, que tener un montón de cantidad y tener productos muy malos. Tercero, el estudiar muchísimo análisis es lo único que te puede hacer ganar. No. Hay gente que es analista brutal, que no ganan, y brutales que analizan. Y ya os digo, en los fondos de inversión hay muchos que solo son analistas y solo se dedican a analizar, no operan. Y después hay los operadores o traders, que son los que sí que operan, pueden utilizar ese análisis o hacer el suyo propio. Así que en las firmas el papel de analista existe, pero no significa que un analista sea un operador. Se puede dedicar solo a analizar, ya sea análisis técnico o también analistas que son de análisis fundamental, que analizan toda la parte fundamental de, por ejemplo, una empresa, sus balances, y con eso sacan un valor fundamental y ven si el precio actual está por encima o por debajo de él, y según eso toman la decisión de comprar, vender o no hacer nada en ese mercado en cuestión. Lo que vemos aquí es el mercado en vivo y en directo, ahora mismo en los pares euro-dólar, libra-dólar, dólar-CAD, dólar-franco, dólar-yen y australiano-dólar. Buenas tardes Ricardo, y Mauricio y Brian, que dice que se ve mejor. Pues me alegro que la cosa ya vaya mejor. Y vamos a explicar la estrategia. Querría tomar alguna operación en vivo, pero vamos a ver ahora mismo si se nos está dando algo. Es que está muy lateral, pero sí que aquí se puede tomar una compra. Podemos tomar una compra y vamos a buscar pues 48 pips de TP. Y por aquí no me cuadra el stop. Tiene que ser el doble de 48. Que sería por aquí. Ahora sí, no os he explicado la estrategia, quizá ya la conozcáis, pero quería tomar alguna operación en vivo. Y mientras tanto, así le vamos dando seguimiento, porque puede tardar en resolverse. Si opero al final de todo del live, pues no dará tiempo de nada. Aquí tenemos esta operación. Y aquí te hemos puesto un TP y aquí un stop loss. Y vamos a ver cómo evoluciona y si nos acaba dando alguna cosa. Me trazo el nivel de gestión y a esperar. Vale, ¿cómo funciona la estrategia? Lo vemos con esta. No, vamos mejor al Forex Tester y ya le voy dando seguimiento a ello. Vamos a ver. Tenemos una media móvil y lo que necesitamos para entrar bajistas
Primero os digo qué media móvil es, lógicamente. Es una media móvil exponencial al cierre de 120 periodos. Estoy en euro-dólar en temporalidad diaria. Entonces, ¿se puede poner la misma media móvil en H4, en H1, en M15? Sí, podéis usar la misma. No es que ahí cambie los periodos o haga modificaciones. Entonces, para estar en una tendencia bajista, el precio tiene que estar por debajo de la media móvil y otra cosa se tiene que dar, que es que la media móvil tenga inclinación bajista, o sea, se tienen que juntar dos reglas. Eso para ir a la baja. Y para ir al alza, pues vamos a buscar un momento alcista y vemos que sucede justo lo contrario. El precio en toda esta zona está por encima de la media móvil y con esto no es suficiente, sino que también pedimos que la media móvil esté en dirección alcista. Ahí en ese momento operaríamos al alza. Entonces, ahora mismo cruzó hacia arriba, después hacia abajo y ahora estaríamos bajistas, ¿no? La media móvil tiene inclinación bajista, poca, pero la tiene, y el precio está por debajo. Por lo tanto, buscaríamos una entrada a la baja. Otra vez va con lag el stream. Me dice que va bien y después me dice que va mal. ¡Ah, qué rabia! Tendré que mirar muy bien esto, me lo voy a apuntar en la agenda porque no puede ser que en el próximo directo estemos en las mismas y lamento pues los problemas técnicos porque es que ya no sé qué más hacerle. Emisión, a ver, ahora sí está mal, dice, ok. Escala YouTube OBS. Vamos a ver un segundo, tardo nada y enseguida estoy. Un segundo de nada y os acabo de explicar y seguimos trabajando con la estrategia. Así que configurar, porque voy a bajar un poco la calidad de la emisión, pero necesito saber los parámetros y enseguida seguimos con la estrategia. Un segundo de nada. Aquí quería la web oficial. No lo encuentro, qué curioso. Vale, ¿cómo transmitir en YouTube? Soporte Google. Ahora sí que tengo la página que quería. Entonces, consejos para la emisión. Sobre la codificación, ostras, pues no encuentro las escalas. A ver, tampoco la puedo cambiar. Y vuelvo a emitir y ya estoy otra vez de nuevo y ahora el estado es bueno, excelente, perfecto y disculpas, o sea, lamento mucho lo que está sucediendo y como ahora ya está bien, vamos a operar y a acabar de explicar la estrategia. Vamos allá, esto está bajista y aquí sucede una cosa curiosa, nos rompe para arriba, pero después nos rompe para abajo y se nos pone aquí. Aquí hay un nivel, entonces, ahora mismo, como ya está para abajo y la inclinación que viene es más bajista que alcista, podríamos tomar, porque si os fijáis cae un poquito, podríamos tomar esta entrada. ¿Por qué? Porque ahora mismo ya está abajo. Entonces, en este caso estamos obviando dualidades, o sea, siempre nos casamos con una u otra dirección, excepto cuando no hay coherencia entre la inclinación de la media móvil y la zona donde está el precio. Así que podemos tomar una entrada, lo he hecho con un acceso directo, si no es aquí, entramos a mercado y como os he dicho, el ratio es negativo, de tal manera que tomamos un take profit pues a 1347
y a 2 veces esa distancia ponemos el stop más lejos, el stop que el TP, exactamente a 2694. He puesto un 2% de riesgo por operación, una venta y vendemos. Ahora mismo estamos a la baja con la estrategia de trampas, operando con un ratio de 0,5 Rs. Si se me va en contra y supera este punto, me tocará mover a break-even el TP para intentar salir sin pérdida, en empate. Y si me llega a medio camino, por cuerpo siempre, el cierre por cuerpo en esta parte alta, salgo sin llegar a que salte el stop loss. Vamos a ver, mira, hemos tenido un profit. ¿Cómo lo podemos ver? Pues me voy al historial. Esto es la operativa en vivo, lo que hemos tomado una operación en tiempo real, en vivo y en directo, que es esta de aquí. Si arrastro desde el historial, la podemos ver. Hemos entrado aquí abajo, hemos salido aquí arriba y se ha ganado 4,80. Esto es una operación antigua de otro día, que es una cuenta en la que voy probando, y en esta ocasión hemos ganado pues casi 5 de beneficio. Hemos entrado aquí por esta trampa alcista y por media móvil no era válida. O sea, eliminamos la media móvil porque no os confunda, porque realmente no he operado siguiendo este plan operativo. He tomado la trampa, pero la he tomado alcista porque estábamos laterales y bueno, cuando estoy lateral opero en cualquier dirección. También lo podéis hacer, de operar en cualquier dirección cuando hay una lateralización. Es una opción que podéis tomar. Vamos a ver si en vivo y en directo nos quiere dar más entradas. Y ahora a ver si cumplimos con el plan. Pues sí que tendríamos una posible entrada en esta de aquí. Entonces la tomamos, es una venta. Y tenemos el take profit en 51 y el stop, esto lo veo aquí donde dice pips, en 102, el doble. Y es esta trampa de aquí, bajista. Esto estamos operando en vivo y en directo, es el mercado ahora mismo en un minuto. Por eso son operaciones que, bueno, la otra se ha resuelto bastante rápido, era esta de aquí, que se nos ha resuelto desde la entrada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 8 velas, en 8 minutos hemos tenido profit aquí. Pues vamos a ver cómo va la cosa. El trabajar con un stop holgado pues siempre nos da margen a hacer gestión. En la otra operación no ha sido necesario porque se ha ido TP rápido. Vamos a ver qué sucede aquí. Volvemos al Forex Tester porque teníamos una orden a medias y vemos cómo va. Uy, que en lugar del Forex Tester he tocado aquí. Vale, vamos allá. Pues mira, esta ha sido buena, como la que hemos tomado con el mercado en tiempo real. Podéis abrir el MetaTrader y ver el mercado. Uy, que me lié. 10.094. Este ha sido el rendimiento de esta operación. Vamos a ver. Aquí nos está a punto de dar otro TP. Y estaríamos en una racha ya de 2 profits seguidos. Pero de momento ha rebotado ahí justito en la zona donde lo teníamos. Sin dárnoslo. Es esta operación que se está ganando. Y vamos a ver cómo evoluciona. Si nos quiere dar el profit. Si va aquí abajo a esta línea roja, ganamos un profit. Hemos entrado en esta línea de aquí. Y vamos a ver cómo va evolucionando. El estado sigue siendo bueno. A ver qué decís. Se te está trabando el stream. Vale, eso ya era de antes. Algo. José Antonio. Vale, que dice que la voz va bien, pero es la imagen que va con retraso. Entonces hoy con algunos problemas, no me voy a alargar mucho y voy a solucionar esto para que la próxima semana funcione perfectamente y podamos seguir aprendiendo pues esta estrategia con profundidad, sabiendo un poco más. Vamos al Forex Tester, sigue la cosa bajista para tomar alguna entrada más. Mira, pues aquí tenemos otra trampita.
y lo que pedimos es que haya un rompimiento de este nivel, y no lo he explicado en otras ocasiones, sí que tiene que ser entre el 105 y 150. A ver, si queréis aprender con profundidad la estrategia, como en un live no da tiempo porque tiene muchos detalles, podéis hacerlo en la academia, en cursos online. Están las formaciones Pro, Elite y VIP, que tienen aulas virtuales, canal de Telegram, análisis operativa, grupo de dudas, curso de iniciación completo, curso de estrategia código T. Esto es precisamente el curso de estrategia que se incluye en cualquiera de ellos, donde se profundiza y se explica con todo detalle la estrategia. Herramientas de backtest, indicador código T que te marca las trampas solo, un indicador. También en el Elite y el VIP gestor código T que te opera solo, simplemente le tienes que decir la dirección y él hace toda la gestión que estamos aprendiendo hoy. Y finalmente el curso de trading cuantitativo, que es para aprender a testear y optimizar estrategias en el pasado, el análisis cuantitativo de los datos. En el VIP, aparte de clases virtuales, grupales, también hay clases privadas durante 6 meses. Os dejo el link de lo que son los cursos online, tanto en el chat como en la descripción, como en pantalla cuando el vídeo ya quede colgado. Vamos rápidamente a ver la operación en vivo. Bueno, ahora se está devolviendo un poco, se nos llegó muy cerca del TP y ahora está retrocediendo. Si esto simplemente es un 1-2, pues nos dará TP, ¿no? Que es expansión, retroceso y ahora una expansión. Nos dará TP, y si es en realidad un movimiento alcista, pues nos tocará gestionar. Lo único que en este caso yo ya bajaría el stop a extremo por todo el movimiento que ha hecho. No me deja mover el stop. Otra manera de hacerlo es ir aquí, 1.14.044 con el puntero, lo veo a la derecha y modifico. 1.14.094 creo que era. 1. Solo lo bajé un poco. 1.14.044. Eso, me equivoqué de número. 1.14.044. No me deja poner un stop tan cerca, problemas de estar en M1, que él me dirá en qué punto, hasta qué punto puedo acercarme, pero no más. No, más cerca ya no me deja que esto. Es los problemas del intradía. No solo es que el spread afecta mucho más, sino también estas cosas, ¿no? Que uno quiere mover más cerca, empatar y tal, y si el precio está muy cerca no te lo deja hacer. No pasa nada, volvemos al Forex Tester y esta entrada. Una pregunta, bueno, Edu dice si voy a hacer algún vídeo de cómo operar el expert de código T. Sí, lo puedo hacer, buena idea. Urigas dice, ¿es en real? Sí, estas dos operaciones que hemos tomado aquí, un TP y esta que no sabemos cómo acabará, son operaciones en cuenta real, en vivo y en directo. Si abres el programa verás que es ahora mismo. Y Santi dice una pregunta, cuando haces backtest de miles de trades del pasado, ¿cómo sabes que un futuro se moverá de la misma manera el gráfico? No lo sé. No se puede saber, pero es la manera más científica que hay, igual que las previsiones meteorológicas, pues se basan en analizar hasta ahora y hacen una previsión de lo que puede suceder, y lo único que tenemos es estadística. Sabemos que ese comportamiento durante 20 años en el pasado ha dado un rendimiento, por ejemplo, del 30% de beneficio anual. Por lo tanto, suponemos que podría seguir dando lo mismo o no. Pero es que no hay ningún enfoque más científico que ese. O sea, todo lo otro ya es una bola de cristal de un analista o un gurú que te dice que él sabe lo que pasa, y no es verdad. Ya os digo yo que eso no es verdad. Nadie sabe lo que pasará en el precio en el corto plazo. O sea, es aleatorio a corto plazo. Lo único que tenemos es una estadística a nuestro favor a largo plazo. Vale, vamos a por esta entrada. Es una venta. Uy, el stop no. Primero el take profit. En 751. Multiplicado por 2. Voy al extremo de cuerpos. 1502. Y vendemos. Se nos va en contra. Nos toca empatar. Porque se ha superado el extremo. Nos toca mover a empate. Y vamos a ver si ahora mismo nos está dando una reentrada o no. No, porque supera el 50, no sería válida.
Así que aguantamos y mira, salimos sin pérdida, ha sido un empate. Estamos con el mismo número, lo apunto para que quede claro que ha sido un empate. TP, empate. ¿En qué temporada estás ahora? 1 minuto o 5. Ahora estoy en diario, cuando estoy en la operativa en cuentas reales en 1 minuto. Y esta operación vamos a ver si se acaba definiendo. Y a ver si me deja ahora que está más abajo bajar un poco más el stop para reducir el riesgo. Mira, sí, ahora ya me deja estar en extremo. Ahora ya, pues si va a TP ganamos 5 euros y si se va en contra perdemos 2, ¿no? Eso ya sería una gestión donde reducimos el riesgo. Y de momento ahí estamos. Y vamos a ver qué acaba haciendo, pero para no aburrirnos tomemos una última entrada aquí en el simulador, que aquí todo va más rápido, y así vamos practicando. Vuelve a ser una venta, el take profit lo pongo en esta pausita suficiente, 752 multiplicado por 2, 1500, casi como antes, 1504, y vamos a ver. De momento me respeta, ahora ya no, nos toca mover a break-even otra vez. Y aquí nos toca cerrar. Mira, ha pasado un poco de todo lo que podía pasar. Un TP, una pérdida parcial y un break-even y más o menos estamos con un poco de pérdida, pero hemos visto las 3 posibilidades que hay. Vamos a por esta. Take profit, 1400 prácticamente. Son 2800 de stop y vendemos. Estos niveles ya están anticuados. Estamos operando esta trampa. Si os fijáis, la línea media móvil sigue cayendo y el precio se ha puesto ahora por debajo. Aquí arriba no habríamos podido entrar. Mira, ahí nos dio TP, nos volvemos a poner en positivo. Y bueno, aquí en Forex Tester podemos operar más porque realmente aquí es todo muy lento. Sí que hemos tenido un take profit y ahora vamos a ver esta segunda operación. Está cerca del take profit, a ver si acaba en take profit o no. Y vamos a seguir en directo cómo evoluciona. Que se vuelve a entrecortar, comentáis, así que a ver si se define rápido esta operación. En caso de dar TP, pues mira, habremos tenido 2 profits y será un buen resultado. Bueno, salimos aquí porque hay problemas de sonido. No ha sido un TP completo, pero bueno, han sido un TP parcial de 3,30 en una operación, 4,80 en la otra operación. Pues todo eso, mira, ya nos habría dado TP, solo me faltaba esperar 10 segundos más. Bueno, no pasa nada porque quería terminar, porque realmente hay problemas de sonido. Si os ha gustado este directo, el próximo os aseguro que los temas técnicos estarán solucionados. Si os ha gustado este directo, no os olvidéis de dar un like, que a mí me ayuda muchísimo. Y también, si todavía no estáis suscritos al canal, suscribiros al canal, dadle a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.